Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Claves del Rol. Es una nueva serie en la que vamos a analizar elementos que nos parecen muy característicos de los juegos de rol. Hoy le toca el turno a la narrativa. Sabemos que es un tema un poco polémico, pero hemos querido meter baza con un vídeo de raigambre teórica. A la izquierda podéis ver toda la bibliografía que hemos utilizado para informarnos un poco más sobre el tema. Bien, queremos empezar, no obstante, con una pregunta. ¿A qué nos referimos exactamente cuando decimos que un juego de rol es narrativo? ¿Nos referimos a eso como un concepto literario, por ejemplo? ¿Como si tratásemos una novela? ¿O un cuento? Nosotros pensamos que para partir de esto debemos primero centrarnos en lo importante de la definición de juegos de rol. En el juego, por supuesto. Por eso hemos consultado varias teorías ludológicas, es decir, de ludología, que es la ciencia que estudia los juegos y sus aplicaciones. Hemos descubierto que hay una diferencia clara entre dos términos en inglés que se corresponden con el término juego en español. Son play y game. Si buscamos juego en la Real Academia Española online, rae.es, para quien quiera consultarlo también, tenemos dos acepciones principales. Una que reza acción y efecto de jugar por entretenimiento, y otra que dice ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. Teniendo esto en cuenta, la diferencia entre ambos parece clara, ¿no? El juego o game en inglés, y que se relaciona muy estrechamente con match, con partido, es competitivo, mientras que el juego, la simple acción de jugar, play, aunque pueda ser sometida a reglas, no está necesariamente ligada a una relación final de victoriosos y vencidos, pues su objetivo es únicamente el de entretener, el meramente recreativo. A ver, sí, podríamos discutir sobre esto durante horas. Y encima a mí me encantaría, que es lo peor de todo. Pero bueno, vamos a tirar del hilo para relacionar esto con los juegos de rol. Efectivamente, podríamos considerarlos como una actividad competitiva, así como recreativa, que está sometida a reglas y en el que podemos ganar o perder. La narrativa y los juegos tienen en común un esquema similar en cuanto al desarrollo de secuencias o de escenas. A ver, con esto queremos decir que cuando estamos inmersos en el juego, o por ejemplo, en la lectura de una novela, a los personajes se les presentan diversas posibilidades de acción. Normalmente los personajes deben decidir entre abstenerse o seguir hacia adelante. En la resolución de esta última posibilidad obtendríamos la victoria o, en caso contrario, la derrota. Esto es lo que hemos llamado secuencia narrativa o secuencia de juego. Bueno, como lo han llamado los teóricos, claro. Imaginad que un personaje llega a un punto en el que encuentra un libro y ese libro tiene una aura arcana impresionante. Bien, tenemos varias opciones. Abstenernos, decidir que el personaje simplemente pase de leer el libro o quizá tenga miedo de leerlo, por tanto pasa de largo, o bien se acerca a leerlo. Pero resulta que, claro, no entiende en qué idioma está escrito, por lo que solicita al Dungeon Master, si por ejemplo se trata de D&D, el hacer una tirada de inteligencia, para averiguar si sabe lo que dice el libro o no. Si acertara, es decir, si sobrepasara la clase de dificultad que el Dungeon Master ha puesto a esa tirada, entonces saldría victorioso. En caso contrario, no. Las escenas o secuencias, entonces, suponen un conjunto de posibilidades narrativas. Sin embargo, esto no es sinónimo de narrativa. La narrativa, y esta es la clave, solo puede ser narrativa si se conforma de escenas o secuencias ligadas, es decir, relacionadas entre sí. A ver, que sí, no solo por eso debemos considerar un producto como narrativo. También será narrativo si cumple con las características típicas del género narrativo. Ya sabéis, tener personajes, un narrador y una trama, principalmente, aunque luego podemos añadir otros factores como la ambientación o la temática. Veamos entonces en qué se diferencian los juegos de rol. Podéis preguntar, de una novela o de un cuento. Las diferencias son muchísimas. Primero, ¿por qué? Porque los juegos de rol tienen un gran componente performativo y su estilo es de enunciación improvisada, lo cual podría significar que los juegos de rol son como un híbrido entre el teatro y la novela, por ejemplo, como un género dramativo, podríamos decir. Es decir, es como juntar el teatro de improvisación con un cuento.
como si se juntaran para crear una nueva forma de expresión. Además, la práctica del rol se caracteriza por ser colaborativa e interactiva. Esto es importantísimo. Pero también existe, claro, si hablamos de interacción, también existe la ficción interactiva. En los librojuegos, por ejemplo, como el de Jenny Rodari, Cuentos para jugar, y que tenéis a la izquierda. En Cuentos para jugar, Jenny Rodari proponía al lector escoger uno de los finales que él mismo proponía. A lo mejor tenías 3 finales y podías escoger uno de ellos. De hecho, el autor también decía cuál era su preferido, pero solamente al final del libro, para que no pudieras sugestionarte con su opinión. Bien, si tenemos esto en cuenta, claro, la interactividad en los juegos de rol, entonces, ¿en qué se diferenciaría con esta última? Creo que lo tenemos todo claro, ¿no? Es como si cuando jugáramos al rol, nuestra implicación con la narración y con lo imaginado, con la ambientación, con las tramas, con los personajes, fuera como más activa. No es lo mismo experimentar esta elección de opciones, ¿no?, de posibilidades narrativas, en el caso de los librojuegos, lo cual sería mucho más limitado, que en los videojuegos propiamente dichos, como pueden ser, por ejemplo, Baldur's Gate o Pathfinder Kingmaker, que en una sesión de rol propiamente dicha. Ya sea, ojo, ya sea en persona o por medio de software digital. Es más activa. Personalmente, yo creo que el rol es la que ofrece una implicación mucho más activa. Sí que es cierto que en los videojuegos también tenemos una implicación muy activa, pero hay una diferencia. En los videojuegos es individual, en los juegos de rol es colectiva. Y esto imbrica con otra de las características del rol, y que lo hace muy especial, y que además lo relaciona con otras expresiones artísticas, que es la capacidad de generar sentimientos de comunidad. La literatura, por ejemplo, también es muy importante en esto, porque genera sensación de identidad, de que el individuo pertenece a una comunidad. De esto podemos tratar en otro vídeo si os interesa. Para no desviarnos mucho del tema, dentro de un juego, claro, dentro de un juego tenemos que tener en cuenta que este se define por unas reglas determinadas. Pero en él, los sujetos interactúan con un universo representativo, un universo interno y propio que se configura como un espacio lleno de posibilidades que pueden llegar a significar o construirse en base a distintas dimensiones narrativas. De hecho, y después de leer un par de estos libros, parece ser que los juegos de rol, al igual que los videojuegos, conviven al menos 2 tipos de narrativas distintas. La incrustada, que se caracteriza porque existen opciones y formas narrativas fijas que son previas a la interacción del jugador con el sistema, y la emergente, que es justo lo contrario. Esto es que durante la partida surgen desde el sistema y el contexto las opciones narrativas y las formas narrativas. Vamos a trasladar esto, por ejemplo, ya que estamos con D&D, a D&D. Nosotros tenemos fichas predefinidas de nuestro personaje para poder jugar a la partida, a la trama que tengamos en mente, o que el Dungeon Master tenga en mente. Claro, si escogemos una clase determinada, como por ejemplo el bardo, tiene ciertas narrativas predefinidas. Es decir, el bardo normalmente se liga a características artísticas, ¿no? A las artes. El bardo sabe tocar instrumentos, el bardo sabe actuar, además es como una especie de hombre, ¿no? De ser que está terriblemente cualificado para las artes. En el caso del pícaro, por ejemplo, es una criatura que está cualificada en las artes del subterfugio, ¿verdad? No necesariamente criminal, pero sí en las artes del subterfugio, del sigilo, del engaño, este tipo de habilidades, ¿verdad? Bien, eso sería, por ejemplo, un ejemplo de narrativa incrustada. En el caso de la narrativa emergente, podríamos poner cualquier juego de rol en la palestra para escenificar esto. En cualquier juego de rol se genera esa narrativa emergente, porque en el momento todos los jugadores participan en la producción de la trama. Entonces estaríamos hablando también de que hay juegos que claro, como Polaris, que se saltan por completo de este tipo de, digamos, de estereotipos, ¿verdad? Polaris es un juego cuya premisa se basa en que no exista Dungeon Master. La figura se difumina completamente y la responsabilidad de la producción de la trama pasa a formar parte de todos los jugadores. Esto es una premisa muy interesante, pero incluso en este juego,
cuya premisa es de narrativa emergente casi al 100%, existe un ínfimo 1% de narrativa incrustada. ¿Por qué? Porque hay una ficha en la que debemos separar los roles. Y son roles muy predefinidos desde el inicio. Roles que se encargan, por ejemplo, el corazón se encarga de manejar los sentimientos que hacen que el héroe se mueva hacia adelante. O el errado, que maneja a los antagonistas. En el caso de Polaris estamos hablando. Por eso digo que hablar de estos temas es bastante complicado. Y el concepto de interactividad, de hecho, es el más complejo de todos. Casi tanto como el de narratividad, en términos teóricos, claro. Entonces, después de divagar un poco sobre esto, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué suponemos cuando decimos que un juego de rol es narrativo? Cuando discutimos sobre esto durante horas con nuestros conocidos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de rol. ¿Nos referimos de nuevo a la parte literaria? Porque si es así, todos o casi todos los juegos, no vaya a ser que alguno sea la excepción, cumplirían con esto perfectamente. Hay personajes, hay trama, hay narrador, aunque en este caso sería colectivo, a no ser que un Dungeon Master lleve todo el timón, pero sería muy raro, la verdad, dado que la trama se construye de forma colaborativa. No sé, quizás nos referimos a otra cosa. Nosotros suponemos que cuando hablamos de juegos de rol narrativos queremos hacer mención a esos juegos cuya mecánica, o en cuya mecánica, mejor dicho, en la parte que de forma clásica hemos pensado que es la más rígida, ¿no? Las reglas, el manual, se contemplan herramientas que faciliten el nexo entre las secuencias de juego, herramientas que faciliten la construcción del discurso narrativo. Son juegos que están centrados, y que además se expresa en el manual, están centrados en crear el discurso narrativo, en que las reglas no estorben, entre comillas, para ese flujo narrativo. Es decir, son juegos que son fluidos en eso. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Pensáis lo mismo que nosotros? Que al hablar de juegos de rol narrativos, lo que estamos diciendo es que estamos hablando de juegos de rol cuya premisa base fundamental no es la mecánica numérica, ¿verdad? Para desarrollar las opciones, las posibilidades narrativas. ¿Pensáis lo mismo que nosotros? Si es así, comentadlo en los comentarios. Y si no es así, también nos gustaría saber vuestra opinión. Sabemos que es un tema que podría ocupar horas de vídeo, pero hemos querido hacer una especie como de introducción. Daros pie a que comentéis, a que participéis, a que nos deis like, a que compartáis el vídeo. Podéis encontrarnos en Twitter y podéis contactarnos también por aquí. Esperamos que os haya gustado, de verdad. Muchísimas gracias por vernos y esperad con ansias el próximo vídeo. Subiremos seguramente la continuación de la campaña del Llanto del Dragón. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.